Murió Juan el Bautista, murió asesinado. Herodes lo mató. Debe haber sido una noticia muy triste. Jesús y sus discípulos se enteraron de ello y estaban en un lugar aparte, desierto, conversando. Querían comunión con el Padre Celestial, orar, pero fueron interrumpidos por la muchedumbre que los vio. Tuvieron que olvidarse de estar a solas, de estar en comunión con Dios del momento y atender a multitud que llegó a ser más de 5,000 personas. Tomemos en cuenta, agreguémosle los niños que también había. Bueno, dice la Biblia que Jesús los sanó a los enfermos y les predicó desde luego. Pero después tuvo compasión de ellos, de verlos en esa necesidad, y era ya avanzado el día, de manera que también les dio de comer. Fue una experiencia pesada seguramente para Jesús y sus discípulos. Juan era sobrino de María, era cercano a Jesús, entonces era primo en lo que era la carne, era primo, y fue su pregonero, fue su heraldo, el que anunció la venida de Jesús. Bueno, de antemano sabemos que Jesús sabría que el ministerio de Juan duraría poco, y tácitamente su vida también sabría. No iba Juan a anunciar como pregonero y quedarse callado. Era algo intuitivo, algo que lo intuyó Jesús. El mismo Juan debió haber sabido también esto, porque dijo en una ocasión: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Bueno, aún así debe haber sido una experiencia triste, fuerte, para los discípulos de Jesús y más para Jesús. Bueno, después de dar de comer a la multitud, Jesús les dijo a sus discípulos: vayan ustedes a la otra ribera del mar, en tanto yo despido a la multitud. Jesús debió haber querido orar también antes de seguir con sus discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Me gusta pensar en Jesús y sus discípulos como un maestro y sus alumnos. Ellos aprendieron mucho de Jesús definitivamente. Muchas personas dicen que Jesús llamó a personas ignorantes para que fueran sus discípulos. Esto es un error. Bueno, al menos en los 3 años y medio que estuvo Jesús con ellos, los preparó. Posiblemente en muchos aspectos eran ignorantes, digo en muchos, pero no en todos. Pero aquí lo importante, en todo caso, no es cómo los llamó el Señor, sino cómo los dejó el Señor cuando ascendió al cielo y los dejó, creo yo, más preparados que la persona mejor preparada académicamente de los días de hoy. Porque Jesús los preparó en muchos aspectos. 3 años y medio de preparación intensa, no presencial, 100%. No estuvieron en sus clases y de tal a tal hora una clase y después otra clase y después otra y después a tu casa y tarea. No, la preparación fue 24 horas, por decirlo de una manera. Jesús enseñó a sus discípulos y los mandó que dieran lo que Él les dio. ¿Qué les dio? Su palabra, la aplicación de la ley de manera práctica a las cosas diarias de la vida, al mismo tiempo que la diferencia y la similitud entre la ley y su enseñanza del Evangelio. Les dio ejemplos prácticos de la vida, les dio ejemplos de casos, análisis diferencial, podríamos decirlo también. Lo que más me ha gustado en mi preparación académica, en licenciatura en teología y en psicología, fue precisamente análisis de casos. Ver situaciones
reales o hipotéticas y pensar cuál es su situación, cuál es su problema, cuál es su necesidad, cuál es su remedio. Y también en el posgrado, en maestría, tanto en psicología como en teología, he tenido análisis de casos o análisis diferencial. Bueno, los discípulos lo vieron con las parábolas, aún casos hipotéticos en que Jesús les dijo la situación de una persona y de otra y de otra. La realidad, su problema real, espiritualmente hablando. Bueno, tuvieron los discípulos de Jesús, Jesús les dio la experiencia de ver y también de recibir la bendición que es el poder del nombre de Jesús. Es como si hubieran estudiado en la mejor universidad del mundo, con el mejor maestro del mundo, con el mejor programa académico, tanto teologal como práctico, social. Jesús, además de la preparación, les dio su autoridad, su paz, su espíritu de poder. Porque Jesús, el divino maestro, no solo les informó, los formó. No puede haber mejor escuela que la que tuvieron los 12 apóstoles de Jesús, al menos en lo que se refiere para predicar el Evangelio de Jesús. Pensemos un poco en esta experiencia, entre tantas experiencias que tuvieron los discípulos de Jesús. Bueno, estaban cansados y estaban tristes por la noticia que acababan de recibir de Juan, que había muerto, había matado Herodes. La experiencia que les dio Jesús fue que estar ahí juntamente con más de 5,000 personas, oír la prédica, seguramente fue larga, estar con ellos y después atenderles en comer. Ellos se encargaron de dar el alimento a estos 5,000 personas, darles de comer y atenderlos. Después recogieron lo que sobró de ahí. Fue una jornada intensa. Tuvieron después de esto la experiencia de pasar por una tormenta en el mar. El mar de Galilea es un mar muy tranquilo, pero muy eventualmente hay tormentas. Así les tocó a sus discípulos vivirla. Bueno, cuando subieron a la barca era ya tarde. Dice la Biblia que Jesús despidió a la multitud y después se retiró a orar. Y ya después era de noche. Era avanzado el día cuando los discípulos tomaron la barca para ir al otro lado del mar. Enfrentaron esa tormenta, navegaron contra el viento. Si ya iban cansados, en el momento en que era propicio para dormir, necesario dormir, ellos iban remando contra el viento. Y en esas circunstancias las olas se levantaron y una tormenta terrible estaba ahí. Jesús llegó con ellos y enseguida calmó la tormenta, pero llegó con ellos en la 4ª vigilia de la noche. ¿Qué hora es la 4ª vigilia de la noche? De las 3 a las 6 de la madrugada, de las 3 a las 6 de la mañana. ¿A qué hora llegaría? A las 4, a las 5 tal vez, no sabemos, pero llegó en la 4ª vigilia de la noche. Ellos estaban turbados y temerosos, además de cansados y desvelados. ¿Has estado triste por la pérdida de alguien muy cercano a ti? ¿Has estado cansado? ¿Has atendido los comensales en un banquete de 5,000 personas? Bueno, los discípulos estaban así y estaban remando contra el viento, cansados, y la experiencia de ver a alguien caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma. No habían visto seguramente antes a Jesús caminar sobre el agua. Vieron muchos milagros. En realidad parece extraña esta experiencia, porque Jesús nunca hizo un milagro para recibir beneficios de ese milagro. Siempre fue para bendecir a otras personas en necesidad. Este fue un milagro, como algunos otros, como cuando Jesús se transfiguró. Pero no fue para algo provechoso, fue para una enseñanza. Me atrevo a pensar que todo esto fue para enseñar a sus discípulos. ¿Enseñarles qué? A caminar sobre el agua. Bueno, Pedro fue el único que caminó.
Y no se trata no lo tomes de manera literal, lo digo de una manera figurada, a enseñar a sus discípulos a caminar sobre el agua. Ciertamente Pedro fue el único que caminó, pero los 11 lo vieron. La vida cristiana no está exenta de dificultades y a veces preocupaciones. En ocasiones Jesús nos deja solos hasta la cuarta vigilia. Es la más pesada. Puedes estar aguantando el sueño un tiempo, pero la cuarta vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana. Yo un tiempo trabajé de turnos, de manera que tenía que estar trabajando ahí de 11 de la noche a 7 de la mañana. Después de el lonche, de comer, descansar un poquito a media jornada. Qué pesado era, de las 4 a las 5 de la mañana. A esa hora fue cuando Jesús llegó a auxiliarlos en esa situación, pues un tanto desesperante. No es que Jesús quisiera ahorrarse el tiempo de navegar o el esfuerzo de navegar, de remar, de ir en una barca. Jesús les quiso enseñar algo y ya lo creo que fue algo fuerte, dramático. Se turbaron, estaban temerosos, creían que era un fantasma, así como estaban cansados, tal vez los ojos medio cerrándoseles, tal vez algunos descansando y otros remando, no sé, pero puedes imaginar el cuadro de los 11 y Jesús aparece ahí. Así veamos Mateo 14, 28. Es el pasaje donde se describe ya el momento cuando Jesús se acercó a sus discípulos en alta mar. Dice el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ve. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús tenía una nueva lección para sus discípulos. Decía, aunque solamente Pedro caminó, pero los 11 lo vieron. ¿Por qué dejó Jesús solos a sus discípulos? Bueno, Jesús nunca nos deja solos. Parece que estamos solos. Nos deja que nos enfrentemos con nuestros recursos a las circunstancias de la vida. A veces problemas, dificultades, temores. Nos enfrentamos con nuestros recursos, pero debemos de buscar a Jesús en solicitud de ayuda. Caminar sobre las aguas es hacer lo que es imposible. Es lo que nosotros no podemos hacer. Bueno, si estamos con nuestros propios recursos. Si buscamos a Cristo, es diferente. Jesús lo dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios no. ¿Cuántas veces tenemos temor, aun cuando sabemos que estamos en el camino de la voluntad de Dios? O iniciamos un nuevo proyecto y decimos, es lo que Dios quiere para mí, pero luego hay problemas al grado de que nos pueda asaltar el temor de que tal vez estamos fuera de la voluntad de Dios. Podemos pensar, tal vez Dios me está probando, o Satanás me está atacando, o tal vez me equivoqué y por eso tengo problemas. Hay veces que no sabemos qué decidir, si entre lo uno o lo otro. Dios quiere que camines sobre las aguas, como Pedro lo hizo. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dijo Pedro. Bueno, Pedro no se lanzó por fe. Hay algunos cristianos que hacen un nuevo proyecto y dicen, me lancé por fe. Se oye muy bonito, pero yo creo que no es lo más adecuado, lanzarse por fe. Hay que lanzarse porque Jesús te dice, ven, es diferente. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ni siquiera le dijo, invítame, manda que vaya yo. Eso es lo que tenemos que esperar, que Dios nos mande a hacer algo. Bueno, tenemos que tener fe en que Dios estará con nosotros, eso sí.
Pero eso yo no lo llamaría lanzarse por fe. Yo diría lanzarse por obediencia a la palabra de Jesús. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué diferente, ¿verdad? No es que te doy permiso, es que mando, te ordeno, Pedro, que camines. Es diferente, que camines sobre las aguas. No se trata de que yo tenga mucha fe y por ello voy a hacer lo imposible. Cuando pensamos en que yo tengo mucha fe, estamos enfocándonos en yo, en el yo. Yo tengo mucha fe. Y hay personas que presumen la fe que tienen. Yo tengo mucha fe. Dios me lo va a permitir porque yo tengo mucha fe. ¿Te das cuenta? La persona es la que, es digno de alabanza. No, yo obedezco a Jesús y Él me manda que vaya. Yo voy. Es diferente. Yo tengo fe en que Jesús estará conmigo. Es diferente. Dice la Biblia que ellos estaban temerosos. Al ver el fuerte viento tuvieron miedo. La palabra de Dios nos dice que en el versículo 32, que después de que, Pedro ya caminó, se hundió, Jesús lo levantó, y ya después entraron a la barca, dice el versículo 32. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En una ocasión Jesús reprendió el viento y las olas se calmaron. Aquí no nos dice que haya reprendido el viento, es otra ocasión, es otra tormenta. Solamente nos dice que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. Bueno, hubo paz. No puede haber la obra satánica, el ataque a tu fe, el maltratarte o tu incredulidad y la paz de Jesús. No pueden estar juntas. Es una cosa o la otra. Había temor, había preocupación, había miedo, pero cuando Jesús se hizo presente, se fue el miedo, reinó la paz. Cuando tenemos problemas y parece que no encontramos la salida, cuando estamos desesperados o ansiosos o deprimidos, y viene Jesús, viene la paz. No pueden coexistir la ansiedad, la depresión, el miedo, la preocupación, el temor y la paz de Jesús. Es una cosa o la otra. A veces ignoramos lo que Dios nos ha dado, las promesas del Señor. Sea que no nos han informado, no hemos leído de la palabra de Dios, o de momento hay algo que prevalece sobre la paz de Dios, sobre recordar las promesas. Por eso el Espíritu Santo nos recordaría lo que Jesús nos ha enseñado. Es su ministerio, recordarnos, porque a veces se nos olvida. A veces lo que prevalece en nuestra mente es el temor, es que el agua, es que la tormenta, lo que Pedro vio cuando se hundió. Pedro fue capaz de caminar siguiendo la orden de Jesús, pero viendo el ambiente, viendo las circunstancias, las adversidades, se hundió. Cuando a nosotros se nos olvida lo que Jesús nos dijo, su orden, su mandato, que estamos en la voluntad de Dios, que seguimos lo que Él nos dijo y ponemos atención en los problemas, es cuando viene el desánimo, el temor. Qué bendición que Jesús subiera a la barca con sus discípulos. Se acabó todo problema, se acabó toda adversidad. Deja que Jesús reine con su paz en tu vida cuando tienes problemas. Recuerda, o una cosa o la otra. Si tú oras a Dios, olvídate de tu problema, déjalo, ya se lo dejaste a Él. Cuando una persona busca a un abogado para que le resuelva un problema, descansa. Se deshace de algunos miles de pesos, pero ya se despreocupa de su problema. Cuando tienes un problema en tu casa de fontanería, lleven el fontanero, el plomero, tú ya dices, ay, ya siquiera. Tú te olvidas, no tienes por qué ensuciarte las manos, ni estar secando el agua ya. Llamaste a una persona que sabe lo que necesitas y va a solucionar tu problema. Jesús nos conoce, Dios nos conoce. Si hemos orado, podemos descansar. Sea la paz, dice un himno. Sea la paz.
tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Vemos adelante en el versículo 32. Se calmó el viento. El 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, podemos ver milagros de Dios en nuestra vida. Dios no quiere que vivamos en un nivel de eternos milagros, de jamás enfrentarnos a problemas. Tenemos que vivir con los pies en la tierra, con la mente y el corazón en el cielo. Tenemos que ver como Dios ve las cosas. Dice la palabra que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Ok? Pero vivimos en la tierra, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Tenemos problemas, los enfrentamos. Tenemos que recordar en quién hemos creído. Aquí los discípulos dice que adoraron a Jesús y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Los milagros, estas experiencias maravillosas que Dios nos concede, es para que confiemos en Él. Es para que recordemos en quién hemos creído y que vivamos de esa manera, confiados. Confiados no solamente cuando vemos a Jesús, no solamente cuando Jesús nos hace un milagro, confiados aun cuando hay tormenta, aun cuando el viento nos es contrario, confiados cuando tenemos que servir a 5,000 personas y estamos cansados nosotros mismos, estamos acongojados, queremos descansar. Bueno, el trabajo, lo pesado del día, las dificultades, los imposibles, no deben quitarnos de la paz que nos da Jesús, de la disposición para obedecer el mandato de Jesús. Esto, creo yo, es caminar sobre las aguas, lo que fue capaz de hacer Pedro, lo que nosotros debemos ser capaces de hacer, venciendo con la paz de Jesús, con la confianza en Jesús, venciendo las adversidades de la vida. Dios quiere eso, ese es su propósito. Vez tras vez encontramos en la Biblia que glorificaba a la gente a Dios cuando Jesús hacía milagros. Por ejemplo, en una ocasión Jesús le dijo a una mujer, mujer, eres libre de la enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó porque andaba encorvada, y luego glorificaba a Dios. Nos dice Hechos 4:21, por ejemplo. Entonces ellos les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Dios quiere que seamos capaces de glorificar a Dios en toda circunstancia, no solo cuando vemos un milagro, sino en la vida diaria, que glorifiquemos a Dios. Los milagros son para abrirnos los ojos a la realidad de lo que Dios es y seamos capaces de, por ello, por lo que es y por lo que hace, glorificar su nombre. Verdaderamente eres hijo de Dios, le dijeron sus discípulos. Bueno, tened fe en Dios, Jesús dijo a sus discípulos en otra ocasión. Porque de cierto os digo que a cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Es posible que en tu vida llegues a enfrentar tormentas. Es posible que llegues a pensar que estás solo. Pudieras llegar a pensar que parece que Dios te olvidó, o no escucha tus oraciones, o te falta fe, o que quién sabe qué pase. Recuerda que no te hunda la desesperación. El amor de Dios es el mismo en todo momento, como lo dijo Santiago, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si tú has decidido seguir a Jesús, Él va a estar contigo todos los días de tu vida hasta que Él venga de nuevo. Síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.